Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Anyone can follow. It takes something special to be an original, which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. ¿Alguna vez has sentido que estás pasando por momentos difíciles, donde nada parece tener sentido y las luchas parecen interminables? ¿Y si te dijera que esos momentos pueden ser más que simples desafíos? ¿Y si fueran la prueba de que el Espíritu Santo está trabajando activamente en ti? Tal vez estés siendo purificado, refinado como el oro en el fuego. La Biblia nos enseña que nuestra fe, al igual que el oro, necesita ser purificada por el fuego. Como está escrito en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Estas pruebas sirven para demostrar que su fe es genuina. Está siendo probada de la misma manera que el oro es probado por el fuego. Esto significa que, detrás de cada dificultad, hay un propósito mayor, un proceso de purificación que nos acerca a Dios. Pero la purificación del Espíritu Santo no siempre es fácil de identificar. A veces, puede parecer que estamos perdiendo el control, cuando en realidad estamos siendo moldeados por algo mucho más poderoso. En este video, descubrirás cómo identificar las señales de que el Espíritu Santo está purificando tu vida, y entenderás que cada prueba tiene un significado profundo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que aprenderás puede cambiar por completo tu perspectiva sobre los desafíos que enfrentas. Al final de este proceso, verás que las luchas no son en vano, son parte de un plan divino para transformarte y acercarte aún más a Dios. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y dar like a este video. Así, ayudarás a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Ahora que ya sabes que el Espíritu Santo puede estar purificándote, es esencial entender el verdadero propósito de este proceso. No se trata solo de pasar por dificultades, sino de un plan divino que busca transformar tu vida de adentro hacia afuera. Dios usa las pruebas para purificarnos de todo lo que no refleja su imagen y prepararnos para una vida que refleje su carácter. El fuego por el que pasamos no es destructivo, sino refinador. Un fuego que trae crecimiento, renovación y fortalecimiento espiritual. La Biblia nos enseña que Dios está continuamente moldeándonos. En Hebreos, capítulo 12, versículo 11, está escrito: ninguna disciplina parece agradable en el momento, sino dolorosa. Más tarde, sin embargo, produce una cosecha de justicia y paz para aquellos que han sido ejercitados por ella. La disciplina y el refinamiento son partes esenciales de este proceso. Dios, como un Padre amoroso, utiliza estas pruebas para limpiarnos de todo lo que no refleja su naturaleza. Este proceso de purificación no se trata solo de sufrimiento, sino de crecimiento espiritual. Así como el oro necesita ser refinado para volverse puro, nosotros necesitamos pasar por momentos difíciles para que nuestro carácter sea transformado. En Malaquías, capítulo 3, versículo 3, Dios es descrito como un refinador que purifica la plata. Esto significa que nos coloca en el fuego solo el tiempo necesario para eliminar nuestras impurezas. No más, ni menos. Dios sabe exactamente por lo que necesitas pasar, para que tu fe se fortalezca y para que estés preparado para recibir mayores bendiciones. Además,
Este proceso nos acerca a Dios. Cuanto más nos rendimos a la purificación del Espíritu Santo, más dependientes nos volvemos de Él. Las pruebas nos enseñan a buscar a Dios en todas las circunstancias, aprendiendo a confiar en sus planes. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos recuerda que sabemos que Dios actúa en todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Es decir, incluso en los momentos más dolorosos, el propósito de Dios es para nuestro bien y crecimiento espiritual. La purificación nos libera de las ataduras del pecado, de las distracciones de este mundo y de las influencias que nos alejan del camino de Dios. Es una renovación espiritual continua que nos hace parecer más con Cristo. Así, el propósito de la purificación no es solo ponernos a prueba, sino perfeccionarnos. Dios desea que te conviertas en una versión más pura y fortalecida de ti mismo, capaz de reflejar su luz en el mundo. Cuando aceptamos este proceso y permitimos que el Espíritu Santo nos transforme, experimentamos una paz que sobrepasa el entendimiento, porque sabemos que estamos siendo moldeados por el amor de Dios. En este proceso de purificación, es crucial no solo enfrentar las pruebas, sino también mantener una conexión constante con Dios. Y una de las formas más efectivas de hacerlo es a través de la oración. Sabemos que la rutina puede ser desafiante y que mantener una práctica de oración diaria no siempre es fácil, pero es fundamental para permanecer firme durante los tiempos de refinamiento. Si sientes que necesitas fortalecer tu vida de oración o acercarte más a Dios diariamente, te recomiendo que conozcas y descargues el devocional digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Está diseñado precisamente para ayudarte a superar las distracciones del día a día y desarrollar una rutina de oración consistente y transformadora, guiándote a una relación más profunda y significativa con el Señor. Así que haz clic en el enlace del primer comentario fijado y descarga ahora mismo este devocional en formato de libro digital. La primera señal de que el Espíritu Santo está purificándote es el aumento de la convicción de pecados. Cuando Dios está realizando una obra profunda en nuestra vida, comenzamos a darnos cuenta de que actitudes, pensamientos o comportamientos que antes parecían comunes o aceptables, de repente, comienzan a pesar en nuestra conciencia. Este malestar interior es la actuación del Espíritu Santo, que nos revela lo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios y nos conduce al arrepentimiento. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo tiene el papel de convencernos del pecado. En Juan, capítulo 16, versículo 8, Jesús afirmó: «Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Este convencimiento no es algo superficial, sino un toque profundo del Espíritu en nuestro corazón. El pecado que antes era ignorado o justificado, ahora comienza a causar incomodidad, porque el Espíritu nos está moldeando para ser más parecidos con Cristo. La convicción de pecados es, por lo tanto, una señal clara de que Dios está refinando nuestro carácter y separándonos para sus propósitos. Este proceso puede comenzar de manera sutil, pero a medida que nos entregamos más a Dios, la sensibilidad a su voz aumenta. Lo que a menudo pasa desapercibido para otras personas se convierte en una carga para quien está siendo purificado. Puedes darte cuenta de que actitudes que antes eran normales, como pequeñas mentiras, chismes o incluso pensamientos impuros, ahora causan un profundo malestar. El Espíritu Santo nos muestra estas áreas no para condenarnos, sino para transformarnos. Nos invita al arrepentimiento, a reconocer dónde hemos fallado y a buscar la santidad que agrada a Dios. Es importante recordar que esta convicción no debe confundirse con culpa o condenación. El objetivo del Espíritu Santo no es llenarnos de culpa, sino llamarnos de regreso al camino de la justicia. La Biblia nos enseña en Romanos, capítulo 8, versículo 1, que ahora pues ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir,
El Espíritu Santo no nos está condenando, sino guiándonos hacia una vida más alineada con los estándares de Dios. La convicción del Espíritu viene acompañada de esperanza, ya que nos señala el camino hacia el arrepentimiento y la renovación. A menudo, esta convicción se despierta cuando leemos la palabra de Dios. Al estudiar las Escrituras, el Espíritu Santo ilumina áreas de nuestra vida que necesitan cambio. Hebreos, capítulo 4, versículo 12, nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta el punto de dividir alma y espíritu, juntas y médulas, y es apta para discernir los pensamientos e intenciones del corazón. A medida que nos sumergimos en la lectura de la Biblia, notamos cómo nos confronta, revelando dónde hemos fallado y dirigiéndonos hacia el camino correcto. Impact confirmed. The Slayer has been activated. Demonic threat level increasing. Hold the line! All the power of hell cowering before one man. id Software presents Doom: The Dark Ages. Available now on Xbox Series X and S, PlayStation 5, and PC. Rated M for mature. Of course you love a pint of Ben & Jerry's, but maybe you don't love sharing your pint of Ben & Jerry's. No problem. Now you can share the love with Ben & Jerry's new Scoop-A-Palooza. 28 whole ounces of crowd-pleasing flavor in a single tub. It's an instant ice cream party. And if that means your favorite pint is left just for you, so be it. Ben & Jerry's new 28-ounce Scoop-A-Palooza. Made for sharing in 4 larger-than-life flavors. See benjerry.com/palooza. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes. Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz. Spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. La palabra de Dios es una herramienta poderosa que el Espíritu utiliza para purificarnos, pues nos muestra claramente lo que necesita ser cambiado en nuestra vida. Otro punto importante sobre la convicción de pecados es que nos lleva a una postura de humildad. Cuando el Espíritu Santo nos revela nuestras fallas, no podemos más justificarnos o apoyarnos en nuestras propias fuerzas. En lugar de eso, somos llevados a reconocer nuestra debilidad y la dependencia de Dios. El orgullo es quebrado y comenzamos a vernos como realmente somos. Personas que necesitan desesperadamente de la gracia de Dios para ser transformadas. Santiago, capítulo 4, versículo 6, nos recuerda: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La convicción nos coloca en una posición de humildad ante Dios, donde recibimos la gracia necesaria para ser purificados y transformados. Además, la convicción del Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento genuino. Este arrepentimiento va más allá de una simple disculpa a Dios. Es un reconocimiento profundo de que hemos errado y de que necesitamos cambiar de dirección. El arrepentimiento involucra una transformación de mente y corazón, un deseo sincero de abandonar el pecado y vivir de manera que agrada a Dios. Como nos enseña en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento que lleva a la salvación y no trae remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. La convicción del Espíritu genera una tristeza saludable, que nos lleva a buscar a Dios con un corazón sincero y a abandonar todo lo que nos aleja de Él. Este proceso de convicción también es una demostración del amor de Dios por nosotros. Dios nos ama tanto que no nos deja continuar en nuestros errores. En lugar de eso, Él corrige y disciplina a aquellos a quienes ama. Hebreos, capítulo 12, versículo 6, nos dice: Porque el Señor disciplina a quien ama y castiga a todo aquel a quien acepta como hijo. La convicción de pecados es una forma de Dios corregirnos,
mostrarnos el camino correcto e impedirnos desviarnos de sus planes. Al purificarnos, Él nos está preparando para una vida más plena y bendecida. La convicción del Espíritu Santo también nos capacita para ayudar a otras personas. Cuando somos purificados de nuestros pecados, somos llamados a llevar esa transformación al mundo a nuestro alrededor. Jesús nos llamó para ser luz del mundo y sal de la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 13 a 16. Y parte de este llamado involucra compartir con otros la obra transformadora que Dios ha hecho en nosotros. Al ser purificados, somos capacitados para caminar con otras personas en sus propios procesos de purificación, ofreciendo gracia, apoyo y aliento. Por lo tanto, si estás sintiendo una creciente convicción de tus pecados, sabe que este es un signo claro de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida. Él está trabajando para purificarte, acercarte más a Dios y transformarte a la imagen de Cristo. No ignores esta convicción, sino responde con humildad y arrepentimiento, sabiendo que Dios te está preparando para una vida más plena y en comunión con Él. Otro signo claro de que el Espíritu Santo te está purificando es el creciente desapego de las cosas terrenas. Cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón, Él comienza a transformar nuestros deseos y prioridades. Aquello que antes parecía esencial, como estatus, riqueza, éxito material y reconocimiento, comienza a perder el brillo. Esto no significa que seamos llamados a vivir una vida de escasez o abandono total de los recursos, sino que el Espíritu nos lleva a entender el verdadero valor de las cosas espirituales y eternas, en contraste con lo que es temporal y pasajero. La Biblia nos enseña sobre este desapego en Colosenses, capítulo 3, versículos 2 y 3. Mantengan el pensamiento en las cosas de arriba y no en las cosas terrenas, pues ustedes han muerto y ahora su vida está escondida con Cristo en Dios. Este versículo nos llama a ajustar nuestro enfoque y alinear nuestras prioridades con las de Dios. El Espíritu Santo nos purifica al ayudarnos a discernir que las cosas terrenas son pasajeras y nuestro verdadero tesoro está en el cielo. A medida que Él trabaja en nosotros, comenzamos a desear las cosas que tienen valor eterno, como la intimidad con Dios, el crecimiento espiritual y el cumplimiento del propósito divino en nuestras vidas. Uno de los efectos más notables de este desapego es un cambio radical en la forma en que vemos el mundo a nuestro alrededor. Las conquistas materiales, que antes ocupaban un lugar central, pasan a ser vistas solo como herramientas que podemos usar para la gloria de Dios. El Espíritu Santo nos muestra que la verdadera felicidad y realización no están en las posesiones materiales, sino en la paz y el contentamiento que vienen de vivir en comunión con el Creador. Jesús mismo nos advirtió en Mateo, capítulo 6, versículo 19. No acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones minan y hurtan. Pero acumulen para ustedes tesoros en el cielo. Este desapego también afecta nuestra forma de lidiar con el dinero y los bienes. El Espíritu Santo nos enseña a ser generosos, a compartir lo que tenemos con aquellos que están en necesidad y a no ser esclavos de las riquezas, como leemos en 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 17 a 19. Ordene a los que son ricos en el presente mundo que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, que de todo nos provee abundantemente para nuestra satisfacción. Ordénales que practiquen el bien, sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a repartir. De esta forma acumularán un tesoro para sí mismos, un firme fundamento para la era que ha de venir, y así alcanzarán la verdadera vida. Este desapego de las cosas terrenas no es una negación de la vida o de los bienes materiales, sino una forma de vivir con un corazón liberado de las ataduras del materialismo y la avaricia. El Espíritu Santo nos ayuda a entender que, aunque podemos usar los recursos materiales para el bien,
nuestra verdadera seguridad y esperanza no están en ellos, sino en Dios. Este proceso de desapego, que forma parte de la purificación, nos prepara para vivir con gratitud y contentamiento, independientemente de las circunstancias. Un aspecto importante de este desapego es que nos libera del miedo. Muchas veces nos aferramos a las cosas terrenas porque tenemos miedo de perder seguridad, estatus o confort. El Espíritu Santo, sin embargo, nos purifica al mostrarnos que nuestra verdadera seguridad está en Dios. Filipenses capítulo 4, versículos 12 a 13, Pablo declara: «Sé lo que es pasar necesidad, y sé lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de vivir contento en toda y cualquier situación, ya sea bien alimentado, ya sea con hambre, teniendo mucho o pasando necesidad. Todo puedo en aquel que me fortalece». Este es el secreto del desapego. Confiar plenamente en que Dios suplirá todas nuestras necesidades, ya sea en tiempos de abundancia o de escasez. Otro fruto del desapego es el realineamiento de nuestras metas y ambiciones. Cuando el Espíritu Santo está purificando nuestro corazón, Él nos guía a vivir para la gloria de Dios, en lugar de para nuestra propia gloria. Nuestras ambiciones comienzan a alinearse con el reino de Dios, y nos damos cuenta de que nuestra misión es mayor que simplemente alcanzar éxito material o prestigio social. El Espíritu Santo nos capacita para vivir con un propósito más elevado, y nuestras acciones comienzan a reflejar el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Este cambio de mentalidad nos lleva a servir más a los demás. Cuando dejamos de lado el apego a las cosas terrenas, somos liberados para amar y cuidar a los demás de manera más genuina. 5 immersive worlds, 1 amazing theme park. Get ready to explore the all-new Universal Epic Universe, featuring the wizarding world of Harry Potter, Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon, Isle of Berk, and Dark Universe. Epic Universe, now open at Universal Orlando Resort. Our universe will never be the same. Tickets and packages on sale now at universalorlando.com. Shopping is hard, right? But I found a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And he sends just for me pieces, plus outfit recommendations and styling tips. I keep what works and send back the rest. It's so easy. Make style easy. Get started today at StitchFix.com/Spotify. That's StitchFix.com/Spotify. Parents of tweens, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. Home means something different to everyone. But with Rocket Mortgage, home can mean even more. It can mean a college education, taming your high-interest debt, even a renovation. We've made it easier than ever to use your home equity. That home you worked so hard for, now it can work hard for you. Call 800-4ROCKET or visit rocket.com to find out more. Rocket Mortgage, LLC, licensed in all 50 states. NMLSconsumeraccess.org, number 3030. El deseo de acumular para uno mismo da lugar a la voluntad de compartir, de invertir en la vida de otras personas, de ayudar a los necesitados y de construir algo que tenga valor eterno. El Espíritu Santo nos transforma en personas generosas, no solo con nuestro dinero, sino también con nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro amor. Mateo, capítulo 6, versículo 21, nos recuerda: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El desapego de las cosas terrenas también nos prepara para enfrentar los momentos difíciles de la vida con más paz y resiliencia. Cuando nuestra esperanza está en Dios y no en las circunstancias, no somos sacudidos por las pérdidas o crisis.
el Espíritu Santo nos fortalece para que podamos atravesar tiempos de dificultad, con la certeza de que Dios está en control y de que nuestra herencia está segura con Él. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 18. Considero que nuestros sufrimientos actuales no pueden ser comparados con la gloria que en nosotros será revelada. A medida que el Espíritu Santo nos purifica y nos lleva a un desapego de las cosas terrenas, es esencial fortalecer nuestra conexión con Dios y enfocarnos en las cosas de arriba. Uno de los mejores caminos para esto es a través de una vida de oración consistente y profunda. Si deseas desarrollar esta práctica en tu rutina diaria y encontrar más intimidad con Dios, te recomiendo que descargues mi devocional digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Fue creado justamente para ayudar a superar las distracciones de este mundo y guiarte en una jornada de oración que transforma el corazón y la mente, alineándolos con los propósitos divinos. Haz clic en el link del primer comentario de este video y descárgalo en tu celular ahora mismo. El tercer signo claro de que el Espíritu Santo te está purificando es el deseo creciente por santidad. Cuando Dios comienza a trabajar en nuestra vida, Él nos conduce a un lugar donde buscamos no solo evitar el pecado, sino también vivir de forma que le agrade en todas las áreas. Este deseo de ser santo no surge de un esfuerzo humano o de un sentido de obligación, sino de una transformación profunda que el Espíritu Santo realiza en nuestro corazón. Él planta en nosotros una sed por vivir una vida que refleje el carácter de Cristo, y esto se convierte en una prioridad. La Biblia nos enseña que la santidad es una marca esencial del cristiano. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, leemos: «Sean santos, porque yo soy santo». Este es un llamado directo de Dios para su pueblo, vivir una vida que refleje su pureza, justicia y amor. Pero, ¿qué significa, en la práctica, vivir en santidad? La santidad no es solo abstenerse del pecado, sino que también es un esfuerzo activo de conformar nuestras acciones, pensamientos y motivaciones a la voluntad de Dios. Es permitir que el Espíritu Santo nos guíe en cada decisión y transformar nuestra vida de acuerdo con los estándares de Dios. El deseo por santidad es, en realidad, un reflejo del propio Espíritu Santo en nosotros. Como el Espíritu de Dios habita en nuestro interior, Él continuamente nos conduce a buscar lo que es puro, justo y digno a los ojos del Señor. Cuando somos purificados, nuestra visión de lo que es importante cambia. Comenzamos a ver las cosas de Dios con más claridad y el deseo por santidad se vuelve más fuerte. Pasamos a tener un anhelo profundo de agradar a Dios, de vivir en conformidad con sus mandamientos y de ser una luz en el mundo. Este deseo por santidad se manifiesta de diversas formas. Primero, se refleja en un deseo de conocer más a Dios. A medida que el Espíritu Santo nos purifica, nuestro corazón anhela una intimidad más profunda con el Creador. Comenzamos a buscar más su presencia, ya sea en oración, lectura de la Biblia o adoración. La comunión con Dios se convierte en una prioridad, porque sabemos que cuanto más cerca estemos de Él, más seremos transformados a su imagen. Esto es lo que Pablo quiso decir en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplamos la gloria del Señor. Estamos siendo transformados con gloria cada vez mayor, la cual viene del Señor, que es el Espíritu. Además, el deseo por santidad nos lleva a un nuevo nivel de obediencia. Cuando el Espíritu Santo está purificando nuestro corazón, comenzamos a obedecer a Dios no por miedo o imposición, sino por amor. Obedecer los mandamientos de Dios se convierte en algo natural, porque queremos vivir de forma que le agrade. Esto se aplica tanto a las grandes decisiones de la vida como a las pequeñas elecciones diarias. Jesús nos enseñó en Juan, capítulo 14, versículo 15: «Si ustedes me aman,
obedecerán mis mandamientos. El amor por Dios nos motiva a obedecer, y la santidad es el resultado de esa obediencia amorosa. Otro aspecto importante del deseo por santidad es el esfuerzo consciente para evitar el pecado. A medida que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, nos volvemos más conscientes de las áreas en las que aún necesitamos transformación. Lo que antes parecía aceptable o insignificante, ahora resalta como algo que necesita ser removido de nuestra vida. Esto incluye no solo acciones visibles, sino también pensamientos y actitudes. El apóstol Pablo nos advierte en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El espíritu nos lleva a un proceso continuo de purificación, donde buscamos eliminar todo lo que nos aleja de Dios. Este deseo profundo por santidad también nos conduce a una vida de integridad. La santidad no es solo sobre lo que hacemos cuando estamos en público, sino también sobre quiénes somos cuando nadie está mirando. El Espíritu Santo nos llama a vivir de forma íntegra, siendo los mismos en todas las circunstancias, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en casa o en nuestras relaciones. La integridad significa vivir de acuerdo con los estándares de Dios, independientemente de las presiones externas o de las tentaciones que puedan surgir. Proverbios capítulo 11, versículo 3, nos enseña: la integridad de los justos los guía, pero la falsedad de los infieles los destruye. A medida que el Espíritu Santo nos purifica, este deseo por santidad también se refleja en nuestra relación con los demás. Comenzamos a ver a las personas con los ojos de Dios, buscando tratarlas con amor, respeto y compasión. La santidad no es solo una cuestión de alejarnos del pecado, sino también de acercarnos a las personas de forma que refleje el amor de Cristo. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Jesús nos enseñó que la verdadera santidad se manifiesta en el amor al prójimo. En Mateo capítulo 22, versículos 37 a 39, Él dice: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y mayor mandamiento. Y el segundo es similar a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Este deseo por santidad también nos lleva a un compromiso con la santificación continua. La purificación por el Espíritu Santo no es un evento único, sino un proceso continuo. Todos los días somos llamados a buscar más de Dios, a alejarnos del pecado y a crecer en santidad. La Biblia nos alienta en Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Esfuércense por vivir en paz con todos y por ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor. La santificación es un proceso diario donde el Espíritu Santo nos moldea, nos transforma y nos capacita para vivir de manera que glorifica a Dios. Por último, el deseo por santidad
nos prepara para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Dios tiene un llamado específico para cada uno de nosotros, y a medida que somos purificados, nos volvemos más aptos para cumplir ese llamado. La santidad nos habilita para ser usados por Dios de manera más poderosa, pues nos convertimos en vasos de honra, listos para toda buena obra, como nos enseña Pablo en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Si alguien se purifica de estas cosas, será vaso para honra, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Por lo tanto, si estás sintiendo un deseo creciente de vivir de forma santa y agradable a Dios, este es un signo claro de que el Espíritu Santo está purificando tu vida. Este deseo no viene de ti, sino que es el propio Espíritu trabajando en tu corazón, moldeándote a la imagen de Cristo y preparándote para una vida de intimidad y servicio a Dios. El cuarto signo claro de que el Espíritu Santo te está purificando es la ruptura del orgullo. El orgullo es una barrera poderosa que impide el crecimiento espiritual, distanciándonos de Dios y bloqueando la transformación que Él desea operar en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo comienza a purificar el corazón de una persona, una de las primeras áreas que Él aborda es el orgullo, ya que es una de las raíces más profundas del pecado. El orgullo hace que nos coloquemos en el centro de nuestra propia vida y no a Dios, y evita que veamos nuestra verdadera condición ante Él. La Biblia nos advierte repetidamente sobre los peligros del orgullo. En Proverbios, capítulo 16, versículo 18, está escrito: el orgullo viene antes de la destrucción, el espíritu altivo antes de la caída. Cuando estamos llenos de orgullo, confiamos en nuestra propia sabiduría, fuerza y capacidades, y nos alejamos de la total dependencia de Dios. El Espíritu Santo, al purificarnos, nos coloca en situaciones que revelan el orgullo escondido en nuestro corazón, y Él trabaja para romperlo, no para destruirnos, sino para reconstruirnos en humildad y sumisión a la voluntad de Dios. Esta ruptura de orgullo a menudo ocurre en momentos de dificultad o debilidad, cuando somos llevados a reconocer que no tenemos control total sobre nuestra vida. Puede ser una enfermedad, una pérdida significativa, un fracaso personal o incluso una circunstancia en la que todas nuestras habilidades y recursos parecen insuficientes. En esos momentos, Dios nos muestra que somos limitados y que dependemos totalmente de Él. Como afirmó Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, mi gracia es suficiente para ti, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios usa nuestras debilidades para exponer nuestro orgullo y enseñarnos a depender de su gracia. Cuando el Espíritu Santo está rompiendo nuestro orgullo, podemos experimentar una profunda sensación de vulnerabilidad. Este proceso puede ser incómodo, porque el orgullo nos hace creer que debemos ser fuertes, autosuficientes y capaces de enfrentar todo solos. Sin embargo, el Espíritu nos muestra que la verdadera fuerza está en entregarnos a Dios y en permitir que Él nos guíe. Esta es una lección de humildad, donde aprendemos a confiar en Dios y no en nuestras propias capacidades. Santiago, capítulo 4, versículo 6, nos recuerda: Dios se opone a los orgullosos, pero concede gracia a los humildes. Cuando nos humillamos ante Dios, recibimos su gracia para enfrentar cualquier situación. La ruptura del orgullo también nos lleva a una postura de mayor compasión y empatía hacia los demás. El orgullo nos hace creer que somos mejores que las otras personas o que tenemos más mérito o capacidad. Pero cuando el Espíritu Santo nos purifica, Él nos enseña a reconocer nuestra propia debilidad y a valorar a los demás como Dios los ve. Pasamos a ver a las personas con más compasión, entendiendo que todos estamos en una jornada de crecimiento y dependencia de Dios. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, nos instruye: nada hagan por ambición egoísta o por vanidad, sino humildemente consideren a los otros superiores a ustedes mismos. Cada uno cuide,
no solo de sus intereses, sino también de los intereses de los demás. Esta humildad es una característica esencial de un corazón purificado. Cuando el orgullo es quebrado, abrimos espacio para que el amor de Dios crezca en nosotros y se refleje en nuestras acciones. La verdadera humildad no es pensar menos de nosotros mismos, sino pensar más en los demás y en cómo podemos servir a Dios de manera fiel. La ruptura del orgullo nos permite ser moldeados por el Espíritu Santo, para que podamos convertirnos en siervos útiles en el reino de Dios. Otro aspecto importante de esta señal es que, al quebrar nuestro orgullo, el Espíritu Santo nos lleva a una vida de oración más profunda. Cuando nos reconocemos como limitados y dependientes de Dios, buscamos más su orientación y presencia. Comenzamos a orar con más fervor y sinceridad, sabiendo que no podemos hacer nada sin Él. El orgullo nos impide orar, porque creemos que podemos resolver todo solos, pero la humildad nos lleva a reconocer que necesitamos a Dios en cada detalle de nuestra vida. Por lo tanto, si estás pasando por momentos en que sientes que tu orgullo está siendo desafiado o quebrado, sabe que este es un signo claro de que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Él te está conduciendo a un lugar de humildad, donde puedes depender más de Dios y menos de ti mismo. La ruptura del orgullo es dolorosa, pero es esencial para que podamos acercarnos más a Dios y vivir en completa sumisión a su voluntad. El quinto signo claro de que el Espíritu Santo te está purificando es el aumento de la sensibilidad a la voz de Dios. A medida que el Espíritu trabaja en nuestro corazón, Él nos capacita para escuchar y discernir con más claridad lo que Dios está diciendo. Muchas veces, la purificación espiritual implica la eliminación de ruidos y distracciones que bloquean nuestra capacidad de percibir la orientación divina. Cuando somos purificados, comenzamos a identificar más fácilmente la dirección de Dios para nuestras vidas y a reconocer sus señales en medio de las situaciones cotidianas. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for this day. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track, and ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Jesús dijo, en Juan, capítulo 10, versículo 27, Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Escuchar la voz de Dios es una marca distintiva de quien está caminando con Él. El Espíritu Santo, al purificar nuestros corazones, nos acerca a Dios y nos enseña a reconocer su voz en medio de las muchas voces que compiten por nuestra atención. Esto puede manifestarse de varias maneras.
ya sea a través de la lectura de las Escrituras, de la oración, de una palabra profética o de un fuerte sentimiento interior de dirección. Este aumento de sensibilidad a la voz de Dios también está íntimamente ligado a la intimidad con Él. Cuando estamos en un proceso de purificación, nuestros deseos y motivaciones comienzan a alinearse con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos conduce a un lugar donde deseamos estar en constante comunión con el Señor. Esto significa que comenzamos a buscar más su presencia, a escuchar con más atención y a poner en práctica lo que Él nos revela. Con el tiempo, esta sensibilidad crece y percibimos que Dios nos está guiando constantemente, tanto en grandes decisiones como en pequeños detalles. Una de las maneras en que esta sensibilidad a la voz de Dios se manifiesta es a través del discernimiento espiritual. Cuando el Espíritu Santo nos está purificando, Él nos concede discernimiento para saber qué viene de Dios y qué es solo un ruido a nuestro alrededor. Muchas veces, somos bombardeados por información, opiniones e influencias que pueden confundirnos. Pero cuando estamos sensibles a la voz de Dios, logramos distinguir lo que es la verdad divina y lo que es solo distracción. Hebreos capítulo 5, versículo 14, nos enseña: pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales, por el ejercicio constante, se han hecho aptos para discernir tanto el bien como el mal. Este discernimiento es una evidencia de que estamos siendo transformados por el Espíritu Santo y somos capaces de escuchar a Dios con más claridad. Además, la sensibilidad a la voz de Dios también se refleja en decisiones más sabias y alineadas con el propósito de Dios. Cuando estamos siendo purificados, no actuamos más de acuerdo con nuestros impulsos o deseos egoístas. En lugar de eso, buscamos la dirección de Dios antes de tomar decisiones importantes. Esto puede incluir desde elecciones relacionadas con la vida personal y familiar hasta decisiones profesionales y ministeriales. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos exhorta: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce al Señor en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando nos volvemos más sensibles a la voz de Dios, comenzamos a confiar menos en nuestra propia sabiduría y más en su orientación. Otro aspecto del aumento de la sensibilidad a la voz de Dios es la prontitud para obedecer. Cuando el Espíritu Santo nos purifica, Él no solo nos ayuda a escuchar a Dios, sino que también nos capacita para obedecer prontamente. Muchas veces escuchamos la voz de Dios, pero resistimos su voluntad por miedo, duda o inseguridad. Sin embargo, a medida que el Espíritu Santo transforma nuestro corazón, Él nos da valentía para seguir la dirección de Dios, incluso cuando no entendemos completamente o cuando la obediencia parece desafiante. En Juan, capítulo 14, versículo 23, Jesús dice: si alguien me ama, obedecerá mi palabra. Mi Padre lo amará, y nosotros vendremos a Él y haremos morada en Él. La verdadera sensibilidad a la voz de Dios es acompañada de una disposición a obedecerle con confianza. Por último, esta sensibilidad nos lleva a una vida más rica en propósito y dirección. Cuando estamos sensibles a la voz de Dios, percibimos que Él nos está guiando en todos los aspectos de nuestra vida, desde los más simples hasta los más complejos. Esto nos trae paz y seguridad, pues sabemos que no estamos caminando solos o a la deriva. El Espíritu Santo nos revela los planes y propósitos de Dios para nosotros, y esta claridad nos da fuerza para enfrentar los desafíos y perseverar en medio de las dificultades. A medida que nos volvemos más sensibles a la voz de Dios, es importante cultivar una vida de oración profunda y constante, que nos ayude a discernir su dirección con claridad. Si deseas fortalecer tu caminar espiritual y escuchar más claramente lo que Dios tiene que decir, te recomiendo que descargues el devocional digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios.
te guiará en una jornada diaria de oración, ayudándote a desarrollar una conexión más íntima con el Señor y a percibir su voz en cada detalle de tu vida. Haz clic en el link del primer comentario fijado de este video y descárgalo ahora mismo. El proceso de purificación por el Espíritu Santo, aunque esencial, no siempre es fácil. Muchas veces puede ser doloroso, ya que implica la eliminación de cosas que no son cómodas, pero que no están alineadas con la voluntad de Dios. Este refinamiento nos obliga a confrontar debilidades, pecados ocultos y áreas de orgullo que preferiríamos ignorar. Sin embargo, es importante recordar que este dolor es temporal y tiene un propósito mayor: transformarnos a la imagen de Cristo. La Biblia nos ofrece una analogía poderosa en Malaquías, capítulo 3, versículo 3, donde Dios es descrito como un refinador que purifica la plata. El proceso de refinar la plata implica colocarla en el fuego para remover las impurezas. De la misma manera, Dios nos coloca en situaciones que exponen nuestras imperfecciones, para que podamos ser purificados y reflejar más de su gloria. Este proceso no es fácil, pero es extremadamente necesario para que podamos acercarnos más a Él y vivir de acuerdo con su propósito. En Hebreos, capítulo 12, versículo 11, leemos: Ninguna disciplina parece ser motivo de alegría en el momento, sino de tristeza. Más tarde, sin embargo, produce fruto de justicia y paz para aquellos que por ella han sido ejercitados. Este versículo nos recuerda que el proceso de purificación, aunque incómodo, genera frutos preciosos. El dolor que sentimos ahora se transforma en paz, justicia y una fe más fuerte, a medida que nos rendimos al trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Es durante este proceso doloroso que aprendemos a depender más de Dios. El Espíritu Santo nos coloca en situaciones donde nuestra propia fuerza y sabiduría no son suficientes, llevándonos a confiar completamente en el Señor. Esta dependencia profunda nos moldea y fortalece para los desafíos futuros, capacitándonos para vivir de manera más plena en nuestra fe. Si estás pasando por momentos difíciles y sientes que Dios está removiendo ciertas cosas de tu vida, recuerda que este dolor es parte del proceso de purificación. El Espíritu Santo está trabajando para refinarte, para eliminar lo que es impuro y transformarte de dentro hacia afuera. El resultado final será una vida que refleja la gloria de Dios y una fe que es inquebrantable, incluso en las tempestades. La jornada de purificación por el Espíritu Santo es un proceso continuo y esencial para todo cristiano que desea vivir plenamente en el propósito de Dios. Cada señal que hemos explorado, desde las pruebas, la convicción de pecados, el desapego de las cosas terrenas, el deseo profundo por santidad, hasta la sensibilidad a la voz de Dios, apunta a un camino de transformación que, aunque a menudo doloroso, está lleno de gracia y propósito. Dios nos ama tanto que no nos deja estancados o atrapados en nuestras limitaciones. Él nos moldea y nos refina, removiendo las impurezas y preparándonos para una vida de mayor intimidad con Él. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Smartwater Alkaline with antioxidant. 9.5 plus pH, now in cans. Refreshing. Made for every way you move. Should I run a marathon? Let's start with finishing that water. Smartwater Alkaline with antioxidant, now in a sleek can. For those with a taste for taste. Grab yours today. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco.
Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco Original Equipment, the only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Este proceso puede ser incómodo, pero los frutos son evidentes. Una fe más madura, una vida más cercana a Dios y un corazón más sensible a su voluntad. Si estás pasando por estos signos en tu vida, recuerda que no estás solo. Dios está contigo en cada paso de esta jornada. Él está moldeándote, fortaleciéndote y preparándote para algo mayor. Confía en el proceso y sabe que, al final, reflejarás más de la gloria de Dios en todas las áreas de tu vida. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan necesitar escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar tu vida para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.